Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un buen día. Hoy vamos a continuar con programando desde ser desarrollador backend. Este sería el día 2 y como pueden ver ya está tachado la parte de clases anónimas y métodos estáticos. Así que voy a proceder a explicarle. Lo que pasó es que el OBS lo grabó mal. O sea, tenía todo grabado de inicio a fin con todo el audio, pero el video estaba congelado. No podía editarlo. Todo siempre salía la misma imagen, por lo que bueno, se echó a perder toda la grabación. Por lo que técnicamente ya lo aprendí y bueno, este video sería más para explicarles. Así que comencemos. Bueno, comenzamos con la explicación sobre los métodos estáticos, ya que es el más sencillo. Un método estático es un método que pertenece a la clase y no a una instancia. Por ejemplo, vamos a crear una clase llamada operaciones, y vamos a crear sus atributos int a, int b y su método suma, que va a recibir int a, int b, a más b. Vamos a poner los constructores. Entonces vamos a crear una instancia de operaciones, lo típico, new operación, y ahora vamos a llamar al método suma con 3, con 5 y lo vamos a imprimir. Y está un 8. Este es un método normal, un método no estático, no se podría decir. ¿Por qué? Porque el método depende de la instancia. Pero, ¿qué pasa si creamos un método estático con la palabra reservada estática? Entonces, al momento de utilizar la instancia, no tenemos acceso. El método estático resta del tipo de operaciones debería ser accedido desde una forma estática. Bueno, es un warning, pero vamos a ver si es que se puede. 3 menos 5, que nos sale un menos 2. Como es un warning no hay problema, pero lo que se debería hacer es que operaciones resta 3 y 5. Como pueden ver, el método resta pertenece a la clase operaciones, no a la instancia. Por ejemplo, si es que operaciones suma no tiene el método suma, ese tipo de método pertenece a la instancia, más no a la clase. Un ejemplo hecho en Java es la clase math, que es para operaciones matemáticas. Por ejemplo, queremos sacar el valor absoluto de menos 180 y sale 180. En este caso math es la clase y a veces es un método estático, como se puede apreciar acá. Public static int abs retorna el valor absoluto de un valor entero y varias clases. Ese es por definición un método estático, pero hay más del tema. En este caso, si es que yo quiero usar los atributos de la clase en un método estático, ¿cómo se podría hacer? Siento que para utilizar en un método estático se usan atributos estáticos. Por ejemplo, static double pi, por ejemplo, el valor de pi, y va a ser 3.14.16. Vamos a hacer lo que también sea final, por seguridad. Vamos a crear un método estático
que devuelva producto pi. Le vamos a enviar un double a y va a retornar a por pi. Llamamos a la clase operaciones punto producto pi 4. Y ahí está, es el producto con 3.1416. Por ejemplo, enviamos 1 para que se imprima el valor 3.416. Pero ¿cómo se haría cuando quieres acceder a los atributos propios de la clase? ¿Cómo se haría? En este caso vamos a crear un método, un constructor, pero de uno solo. Vamos a usar el A. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a hacer un entero para que no tenga mucho. Producto. Y vamos a ingresar otro entero A. Pero yo quiero utilizar esta variable, este atributo A de la clase operaciones. ¿Cómo sería? La única forma de usar los atributos sería crear una instancia dentro del método estático. Por ejemplo, operaciones a value new operaciones. Vamos a usar el constructor de frente de la. Vamos a ponerle un 3 y va a retornar a más a value a. Entonces, operaciones producto 3 y aquí debería ser 3. Entonces sería 3 por 3 o 9. Creamos un getter get a return this a. Y lo hacemos a value.getA. Falta guardar. Listo. Entonces, un resumen. Un método estático es un método propio de la clase, más no de una instancia, por lo que se puede usar sin tener que crear instancias. Aquí están los ejemplos y un ejemplo del propio Java con la clase mat. Un método estático no puede usar variables o atributos no estáticos, y en el caso que sí se desea usar, se va a tener que hacer un constructor, se va a tener que instanciar dentro del método estático para poder usarlos. Y bueno, eso sería en resumen los métodos estáticos. Y esto no solamente se aplica a Java, la verdad. Por ejemplo, cuando estaba usando Laravel, al momento de crear un nuevo registro, en Laravel se tiene que llamar a la clase modelo, por ejemplo task, y create, para crear una nueva instancia de task. Y tiene sentido, ya que todavía no existe nueva instancia, por lo que primero se llama crear de la clase task, y luego cuando quieras actualizarlo o eliminarlo, llamas a la propia instancia update task destroy, creo que era en Laravel. Bueno, no tengo muy memorizado la sintaxis de Laravel, creo que es así, pero bueno, se hace una idea de que no solamente es en Java, los métodos estáticos están presentes en otros lenguajes. Aquí hay un ejemplo en Laravel que vuelvo a repetir: para crear una instancia se llama la clase, y para actualizarlo o eliminarlo se llama la instancia. Eso sería todo sobre los métodos estáticos. Y bueno, continuando con el tema de las clases anónimas, lo más importante que se tiene que saber de las clases anónimas es que en la misma línea en que instancias un objeto
de la clase tienes que definirlo en el mismo espacio. Eso se aplica más para clases abstractas e interfaces, ya que, como se sabe, una clase abstracta no se puede instanciar a sí mismo con una interfaz. Ambos no pueden ser instanciables. Y bueno, lo normal sería que la clase abstracta extienda a una clase normal, o que una clase implemente la interfaz. Entonces esto se usaría para no tener que crear una clase para que extienda o para que implemente una clase abstracta o una interfaz, sino que llamando a la misma clase se instancia y se define. Vamos a hacer el ejemplo. Aquí hay una clase abstracta llamada operaciones con un método concreto y un método abstracto. Luego está una interfaz que, bueno, visualmente se ve más sencillo, así que comenzamos con la interfaz. Como se sabe, una interfaz no puede ser instanciada, por lo que al querer instanciar, aquí nos dice anónimos. Ese es un tipo anónimo. Entonces se crea una instancia y justamente se abren las llaves para poder definirlo. Y como saben, al definir una implementación se tiene que implementar los métodos de la interfaz. Entonces vamos a return a más b. Entonces, al momento de llamar a operaciones.sumar, vamos a mandarle un 3, mandarle un 4. Entonces aquí está el 7. Un vistazo rápido, se crea una variable del tipo operaciones y se quiere instanciar de la misma clase, lo cual no se puede porque es una interfaz. Entonces, en la misma línea en que se instancia, se define. Y como una interfaz tiene sus métodos, tú tienes que implementar sí o sí esos métodos. Y luego, como ya está definido e instanciado, se puede usar más adelante. Por ejemplo, se llama a un system.out.println, se llama a la variable operaciones y se llama su método sumar y sale el resultado. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto en una clase abstracta, que viene siendo lo mismo, operaciones, new operaciones, y aquí se ve que al hacerse una clase anónima, bueno, te va a aparecer estos mensajes. Vamos a elegir el que tiene el constructor, vamos a enviarle 3, 4 y vamos a implementar el método producto. Entonces aquí vamos a retornar a por b, pero al momento de llamar a la variable vamos a llamar tanto el método concreto como el método abstracto. Vamos a llamar a sumar.getA y operaciones.getB. Este es el método concreto. Y al momento de llamar al método abstracto, operaciones.producto, se va a enviar el 3 y se va a enviar el 5, el 4, el 5. Y ahí está. Este es el método concreto, este es el método abstracto. Pero también se puede mandar como argumento. Vamos a crear un public static. Vamos a llamar al método mostrar cálculo, pero aquí vamos a poner de este otro método y está, de este otro método 8. Esas serían las clases anónimas. Una clase abstracta o una interfaz que se quiere instanciar y definir sin tener que crear una clase de por medio. Espero haberme dejado entender. Muchas gracias.